Me llamo Consuelo Bardají, pero todo el mundo me llama Chelo. Tengo 30 años. La Nochevieja del año pasado. Mi padre se levantó delante de 34 familiares y me mandó a mi cuarto a pensar, como si fuera una cría de 7 años, solo por haberme atrevido a preguntar qué me había dejado mi abuela. Y la sala entera se rió, no un murmullo, no una sonrisa incómoda, una carcajada. 34 adultos riéndose a la vez porque Anastasio Bardají acababa de castigar a su hija de 30 años delante de todos. Lo miré a los ojos, aguanté 3 segundos enteros y dije una sola palabra. Vale. Subí las escaleras, cerré la puerta y a las 4:15 de la madrugada bajé esas mismas escaleras en calcetines, con la maleta en la mano, y me fui de aquella casa sin dar un portazo. A la mañana siguiente, cuando mi padre subió a buscarme para que le pidiera perdón, la habitación estaba vacía, sin ropa, sin maleta, sin mí, y antes de que pudiera marcar mi número sonó el timbre. En la puerta había un hombre de 70 años, con abrigo gris y un maletín de cuero gastado. Se llamaba Melquíades Rueda, era el abogado de mi abuela, y llevaba dentro de aquel maletín unos documentos que mi padre no supo nunca que existían. Buenos días, don Anastasio dijo. ¿Sabe usted lo que ha hecho? Bienvenidos. Quédense hasta el final, porque lo que había dentro de aquel maletín no se lo esperaba nadie de aquella casa. Y menos que nadie yo. Para que entiendan lo que pasó aquella mañana, tengo que llevarles atrás, a un martes de octubre, al día en que murió mi abuela Purificación. Me llamaron a las 6:30 de la mañana. Conduje desde Madrid hasta el hospital de Toledo en hora y media, con la lluvia golpeando el parabrisas y la radio apagada, escuchando solo mi propia respiración. Cuando llegué, mi padre ya estaba en el pasillo. Hasta Astacio Bardají, 64 años, cirujano jubilado, jefe de servicio durante 18 años en uno de los hospitales más grandes de Madrid. No lloraba. Estaba al teléfono, hablando de plazos, de gestorías, de una notaría. Mi hermano Nicanor estaba a su lado. 34 años, adjunto de cardiología, la niña de los ojos de mi padre desde el día en que nació. Formaban un muro, los dos hombro con hombro, hablando en voz baja. Yo me quedé al fondo del pasillo, sola, con el abrigo todavía mojado, sin que ninguno de los dos se girara a mirarme. La última vez que había visto a mi abuela viva fue 3 semanas antes, en su taller de la calle de la Trinidad, en Toledo. Ella tenía 87 años y las manos deformadas por la artrosis, pero seguía bajando cada mañana a coser cuadernillos. Aquel día me cogió la mano con una fuerza que me sorprendió, me acercó hacia ella y me dijo al oído, muy bajito, aunque no había nadie más en el taller: he tomado mis precauciones, Chelo. Tú confía en mí, no lo entendí. Pensé que era una de esas cosas que dicen los viejos cuando saben que se van. Le di un beso y me fui. Tardé 4 meses en entender lo que me había dicho. El funeral fue 3 días después, en Toledo. Mi padre dio el discurso. 11 minutos cronometrados sobre el legado de la familia Bardají. Habló de su padre, habló de la carrera médica. Mencionó a Nicanor 4 veces. A mi madre una, a mí ninguna. En la fila del pésame una vecina de mi abuela me preguntó a qué me dedicaba, y mi padre, que estaba justo detrás, se inclinó hacia adelante y contestó por mí. Pega libros rotos, le da con eso. Y algunos se rieron en un funeral. Yo restauro libros. Restauro libros antiguos, incunables, manuscritos, encuadernaciones del 17 que se caen a pedazos. Estudié 5 años, hice un máster en Florencia y llevo 8 años trabajando en bibliotecas, archivos y coleccionistas. He tenido en mis manos un breviario del año 1480. Pega libros rotos. Aquel día en aquella fila, un hombre mayor de pelo blanco y gafas de montura dorada me cogió la mano con las dos suyas. No lo conocía. Su abuela estaba muy orgullosa de usted, me dijo. Estaremos en contacto, y se fue. Era Melquíades Rueda. Y en aquel momento aquel hombre ya tenía en su despacho, dentro de una caja fuerte, todo lo que iba a hacer saltar mi familia por los aires. Esa noche nos reunimos todos en la casa de Toledo, la casa grande de la abuela,
la que tiene el patio con el pozo y el emparrado. Mi padre levantó la copa y anunció, sin preguntarle a nadie, que él se iba a encargar de administrar todos los bienes, que era lo lógico, que era el mayor, que él entendía de papeles, y luego sus ojos se posaron en mí. Tú no te preocupes por nada, Chelo, las cosas complicadas no son lo tuyo. Intenté decir algo, solo empecé la frase, y me cortó con la mano levantada, con ese gesto suyo de quirófano. Tu abuela estaba muy mayor al final, estaba confundida. Lo que sea que te prometiera, olvídalo. Y se giró y siguió hablando con Nicanor. Después de la cena subí a mi antiguo cuarto. Me senté en la cama sin encender la luz. Y por pura costumbre, porque llevo haciéndolo desde que tenía 10 años, abrí el cajón de la mesilla. Y había un sobre que no estaba allí la última vez, con mi nombre escrito con letra temblorosa pero firme. Chelo. Lo abrí con las manos heladas. Dentro había 2 folios escritos a mano y una fotocopia. Una fotocopia parcial, mal hecha, cortada por un lado, de un documento cuyo encabezado se leía perfectamente. Contrato de fideicomiso irrevocable. Otorgante, Purificación Bardají Solana. Y a mitad de página subrayado en amarillo fosforito, con esa manía suya de subrayarlo todo. Beneficiaria única. Consuelo Bardají Ferrero. Y la carta decía así, la he leído tantas veces que me la sé, Chelo. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy, y que tu padre ya está haciendo exactamente lo que yo sabía que iba a hacer. Lo siento, hija. Lo siento por él y lo siento por ti. Los hombres como tu padre no escuchan a las mujeres. Escuchan a los documentos. Aprendí eso hace 50 años, cuando tu abuelo murió y sus hermanos intentaron quitarme el taller. Y no lo consiguieron porque yo tenía papeles y ellos no. El fideicomiso original está en poder de mi abogado. Melquiades Rueda. Esa fotocopia que te dejo está incompleta a propósito. No sirve como prueba, no se la enseñes a nadie, no la uses. Solo la dejo ahí para que sepas que existe y que no estás loca. Espera el momento. Melquiades sabrá cuándo. Y una cosa más, Chelo, y esta es la importante. Tú no pegas libros rotos. Tú devuelves a la vida cosas que todo el mundo había dado por perdidas. Eso es lo que haces. Y no dejes que nadie, ni siquiera tu padre, sobre todo tu padre, te convenza de que eso vale menos que abrir a la gente por la mitad. Te quiero, tu abuela. Lloré en aquel cuarto durante 1 hora, sentada en el suelo, con la espalda contra la cama, sin hacer ruido para que no me oyeran abajo. Y luego doblé la carta, la guardé en el bolsillo interior del abrigo, y bajé a despedirme como si no pasara nada. Pasaron 2 meses, yo no hice nada. Y aquí es donde tengo que ser honesta, porque si no lo soy esta historia no vale nada. No hice nada porque no me creía. Porque una parte de mí, la parte que llevaba 30 años, escuchando que las cosas complicadas no eran lo mío, pensaba que a lo mejor mi padre tenía razón, que a lo mejor la abuela estaba confundida, que a lo mejor aquel papel no significaba nada. Cuando llevas toda la vida oyendo que no vales, lo más difícil no es que los demás lo crean. Lo más difícil es dejar de creerlo tú. Voy a contarles cómo eran esos 2 meses, porque creo que hay gente escuchando esto que sabe exactamente de lo que hablo. Me levantaba a las 7. Iba al taller que tenía alquilado entonces en Lavapiés, un local de 30 metros cuadrados con humedades, y me pasaba 9 horas inclinada sobre un libro. 9 horas. Y trabajaba bien, trabajaba muy bien, porque cuando tengo un libro delante desaparece todo lo demás. Y luego volví a casa y me sentaba en el sofá y me quedaba mirando la pared y sacaba la carta. La sacaba del abrigo y la leía otra vez. Y la fotocopia incompleta, con el subrayado amarillo, la miraba y la volvía a guardar. Y me decía a mí misma, mañana llamo al abogado, y no llamaba. Un día se lo conté a una amiga, solo a una. Se llama Elvira y trabaja conmigo desde hace 6 años. Le enseñé la carta y la fotocopia en un bar un jueves por la noche. Y ella las leyó 2 veces, y luego levantó la cabeza y me dijo, Chelo, ¿tú te estás escuchando? Y yo dije, ¿qué? Y ella dijo, llevas 20 minutos explicándome por qué esto probablemente no sea verdad.
Tienes una carta de tu abuela y un documento con tu nombre subrayado y llevas 20 minutos buscando razones para que no sea real. Y yo me quedé callada. Y ella me cogió la mano encima de la mesa y me dijo una cosa que se me quedó clavada. Tu padre lleva 30 años haciéndote el trabajo. Ya no hace falta ni que esté delante. Ahora lo haces tú sola. Aquella noche no dormí. Y entonces, a mediados de diciembre llegó el email. Fue un error. Un error tonto de esos que cambian una vida entera. Nicanor estaba reenviando una cadena de correos a mi padre y le dio a responder a todos en vez de a reenviar. Y aquella cadena me llegó a mí. La abrí pensando que era otra cosa. Y me pasé 40 minutos leyéndola con las manos temblando. Nicanor había redactado, con la ayuda de un abogado de su hospital, una solicitud para modificar el beneficiario del fideicomiso. El motivo alegado era mi incapacidad para gestionar patrimonio. Hablaban de inestabilidad laboral. Hablaban de una profesión sin ingresos regulares. Hablaban de mí como quien habla de una enferma. Mi hermano había escrito eso sobre mí, en lenguaje jurídico, para presentarlo ante un juez. Pero la línea que me nubló la vista estaba al final de todo. Era la última frase, la que Nicanor le escribió a mi padre en confianza, creyendo que nadie más iba a leerla nunca. Decía así. Tranquilo, papá, ella nunca reclama nada, nunca lo ha hecho. Esa es la gracia. Me quedé sentada delante del ordenador mucho rato. No lloré. Es curioso, pero no lloré. Luego hice capturas de pantalla de todo, del correo entero, de las cabeceras de las fechas. Lo guardé en el ordenador, en el móvil, en una nube, en un pendrive, y me lo mandé a mí misma por correo. 5 copias de formación profesional. Cuando trabajas con documentos que tienen 500 años, aprendes que lo único que de verdad existe es lo que está por escrito y por duplicado. Después llamé a mi madre. Mamá, dile a papá que voy a Nochevieja. Ella se quedó callada un momento. Y luego dijo en voz baja, con esa voz que ha usado durante 38 años. Ay, hija, no montes nada, por favor. No voy a montar nada, mamá. Y era verdad, no pensaba montar nada. Pensaba ir, sentarme y esperar. Al día siguiente llamé al despacho de Melquiades Rueda. Dije mi nombre y la recepcionista contestó antes de que terminara la frase. Señorita Bardají. Don Melquiades lleva 2 meses esperando su llamada. Me recibió esa misma tarde. El despacho estaba en Toledo, en un edificio antiguo, con una escalera de piedra y un ascensor de rejilla que había que cerrar a mano. Él me esperaba de pie en la puerta. Su abuela me encargó, hace 9 años, que constituyera un fideicomiso irrevocable con usted como beneficiaria única. Dijo, sin sentarse todavía, sin darme tiempo a respirar, y deslizó el documento por encima de la mesa hacia mí. Papel color crema. Firmas, 2 testigos, y euta cifra tra 480.000 euros. Irrevocable, señorita Bardají, significa irrevocable. Su padre no puede cambiar el beneficiario, ni con un juez, ni sin él, ni con su consentimiento, ni sin su consentimiento. No hay resquicio. Su abuela pagó a un notario muy caro precisamente para que no lo hubiera. Yo no podía hablar. Y hay algo más, dijo, pasó la página. El taller de la calle de la Trinidad está dentro del fideicomiso. Y también una casa en Cadaqués. Levanté la cabeza de golpe. ¿Una qué? Una casa en Cadaqués. Su abuela la compró en el año 79. Con dinero suyo y nunca la puso a nombre de nadie más. Su padre no lo sabe. Nadie lo sabe. Ella me dijo que era el único sitio del mundo donde se había sentido libre. Yo había estado en esa casa 3 veranos de cría. Recordaba el olor a sal, las paredes blancas, una higuera en el patio. Recordaba a mi abuela leyendo en el porche con las gafas en la punta de la nariz. Y creía que era alquilada. Toda mi vida creí que era alquilada. Melquíades esperó a que yo respirara. Y luego dijo lo siguiente. Su padre presentó hace 3 semanas una solicitud para modificar el beneficiario. Alegó que no había podido localizarla a usted. Le enseñé los correos. Se los pasé por el móvil, sin decir nada. Los leyó despacio 2 veces, sin ninguna expresión en la cara. Y luego los dejó y me miró.
Esto es una vulneración deliberada del deber fiduciario. Y esto, señorita Bardají, es una declaración escrita de que sabían perfectamente dónde estaba usted y de que contaban con que no reclamara. Se quitó las gafas. Si quiere pelear, tiene todo lo que necesita. Y le voy a ser franco. Tiene bastante más de lo que suele tener la gente que viene a este despacho. Y yo dije, con una voz que no reconocí como mía, quiero pelear. ¿Cuándo? En Nochevieja. Mi padre ha invitado a toda la familia a la casa de Toledo. Van a ser más de 30. Melquíades asintió una sola vez, muy despacio, y sonrió apenas. Su abuela me dijo que usted no era lo que su padre creía. Empiezo a entender por qué. Y luego, antes de que me fuera, hizo una cosa que no me esperaba. Se levantó, fue hasta un archivador, sacó una carpeta vieja y volvió a sentarse. Voy a contarle algo, señorita Bardají, y luego usted decide si le sirve de algo o no. Yo conocí a su abuela en el año 76. Yo tenía 26 años y acababa de abrir el despacho. Y ella entró por esa puerta con un moño y un abrigo de paño. Y me dijo que sus cuñados querían quitarle el taller de su marido. Y yo, que era un crío, le dije lo que le habría dicho cualquiera, que era complicado. Que en aquella época una viuda lo tenía muy difícil, que quizá lo mejor era llegar a un acuerdo. Y ella me miró y me dijo muy tranquila, señor Rueda, yo no he venido a que me diga usted lo difícil que es. He venido a que me diga cómo se hace. Melquíades sonrió mirando la carpeta. Ganamos, dijo. Tardamos 4 años, pero ganamos. Y desde entonces le he llevado todos sus asuntos. Cerró la carpeta. Y hace 9 años volvió a entrar por esa puerta y me dijo, Melquíades, mi hijo va a intentar quitarle a mi nieta lo que es suyo. Y yo le dije, doña Puri, eso no lo puede saber usted. Y ella me contestó, hijo, llevo 60 años viéndolo hacer lo mismo con todo el mundo. Con su mujer, con su hermana. Conmigo, ¿por qué iba a ser una excepción con su hija? Me miró por encima de las gafas. Su abuela no le dejó ese dinero porque la quisiera, señorita Bardají. Bueno, también. Pero sobre todo se lo dejó porque llevaba 9 años viéndolo venir y decidió que esta vez no iba a pasar. Salí de aquel despacho a la calle de Toledo, con el frío de diciembre, y anduve hasta el Zoco Dover sin sentir las piernas, y me senté en un banco. Y por primera vez en 2 meses no me pregunté si aquello sería verdad. Me pregunté qué iba a hacer con ello. La Nochevieja fue exactamente como yo esperaba, hasta que dejó de serlo. 34 personas. La casa de Toledo llena, con las mesas puestas en el salón grande y en el comedor de al lado, y los niños en la de la cocina. Llegué a las 8. Aparqué en la plaza y subí andando por la calle empinada con una botella de vino en la mano, porque no se llega a una casa con las manos vacías, aunque esa casa te haya hecho lo que me hizo a mí. Me abrió mi madre. Ay, hija, dijo, y me dio 2 besos rápidos, mirando hacia atrás por encima del hombro, como lleva haciendo toda su vida. Y luego, en voz baja, en el recibidor, con el abrigo todavía en mis manos. Chelo, por favor, no montes nada. Y yo le dije, tranquila, mamá, y era verdad. Yo no iba a montar nada. Entré. Y fue como entrar en un museo de mi propia infancia. El mismo olor a leña. El mismo Belén encima del aparador. Los mismos primos, más gordos, más calvos, con los mismos chistes. Y en el aparador, en un marco, la foto de mi abuela. Me quedé mirándola un rato. Y me pareció, y esto sé que suena a tontería, pero me lo pareció de verdad, que ella también me estaba mirando a mí. A mí me sentaron en la mesa pequeña, entre un primo segundo de 11 años y una silla vacía. 30 años. La mesa pequeña, y no dije nada, me puse la servilleta y comí. Porque yo ya sabía lo que llevaba en el bolso, y sabía lo que iba a pasar a la mañana siguiente, y eso, aunque suene raro, me dio una paciencia que no había tenido nunca en mi vida. Es lo que tiene saber una cosa que los demás no saben. Te vuelve muy tranquila. Mi padre presidía la mesa grande. Y a mitad de la cena se levantó, con la copa en la mano, con esa voz suya que llenaba los quirófanos y las salas de juntas y ahora llenaba aquel salón. Esta noche es especial. Hemos perdido a mi madre este año, pero la familia Bardají sigue en pie, y sigue en pie porque hay quien la sostiene.
Mi mayor orgullo es mi hijo Nicanor, que este mes ha sido nombrado adjunto en el servicio de cardiología más importante de esta comunidad. Aplausos. Todos. Yo también aplaudí, porque no aplaudir habría sido montar algo. Y entonces mi tía Amalia, que es incapaz de callarse, levantó la voz desde el otro lado de la mesa. ¿Y Chelo? No nos cuentas nada, Chelo. Y mi padre, sin mirarme, sin dejar de sonreír, dijo, Chelo sigue buscándose. Pero toda familia necesita a alguien que nos recuerde el camino que no hay que tomar. ¿Verdad, Chelo? Y la risa recorrió las dos mesas como una ola. El niño de 11 años que estaba a mi lado me miró. Se llama Bruno. Y me dijo muy bajito, sin que nadie más lo oyera, ¿estás bien? Y le pasé el pan. Guarden ese nombre. Bruno. Va a importar. Después de cenar, mientras yo fregaba en la cocina porque siempre friego yo, Nicanor apareció en el marco de la puerta con la copa de vino colgando de 2 dedos. ¿Podrías darle las gracias a papá? Dijo, por dejarte sentar a la mesa. Yo no me di la vuelta. Seguí fregando. Y entonces, sin dejar de fregar, sin levantar la voz, dije, Nicanor, tú sabes lo que me dejó la abuela. El silencio detrás de mí cambió de textura. Es difícil de explicar, pero cualquiera que haya vivido algo así sabe exactamente a qué me refiero. El aire se volvió sólido. Cuando me giré, su cara estaba rígida, blanca. La copa quieta en el aire, salió de la cocina sin decir nada. 10 minutos después, la voz de mi padre atronó desde el salón. Consuelo, ven aquí. Consuelo, no Chelo. Consuelo. Entré secándome las manos en un trapo. 34 caras me miraban. Mi padre estaba de pie delante de la chimenea. ¿Has amenazado a tu hermano con el testamento de tu abuela? Yo no dije nada. ¿Te crees que puedes manipular a esta familia? ¿Te crees que puedes venir a mi casa a chantajear a tu hermano? Y entonces lo hizo. Levantó el brazo. Señaló las escaleras con el dedo. Y con la voz con la que llevaba 40 años dando órdenes en un quirófano, dijo, sube a tu cuarto. Y no bajes hasta que sepas comportarte. Y la sala estalló, no en protesta, en risas. 34 adultos riéndose porque Anastasio Bardají acababa de castigar a su hija de 30 años delante de toda la familia. Mi tía Amalia se tapaba la boca. Un primo se dio una palmada en la rodilla. Alguien dijo con voz de broma, ¡ay, Chelo! Que te ha caído. Y mi cara ardía. Ardía de una manera física como una quemadura. Busqué a mi madre con los ojos. Herminia estaba en un rincón, de pie, mirándose las manos. No dijo nada. Como llevaba 38 años sin decir nada, nadie dijo basta. Nadie dijo ya está bien, Anastasio. Ni uno. Solo Bruno, el niño de 11 años, que se había levantado de la mesa de los niños y estaba en la puerta mirando a los adultos con una cara que no se me va a olvidar mientras viva. Una cara de no entender nada. Yo miré a mi padre. Su dedo seguía señalando las escaleras. Ahora dijo, y aguanté. Aguanté 3 segundos enteros mirándolo a los ojos, y en esos 3 segundos pasó por mi cabeza todo. El funeral. Pega libros rotos. Las cosas complicadas no son lo tuyo. Ella nunca reclama nada, esa es la gracia. Y dije, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Vale. Y me di la vuelta y subí las escaleras. Cerré la puerta. Me senté en la cama en la oscuridad. Cogí el móvil y marqué. Melquíades contestó al segundo tono a las 11:30 de la noche del 31 de diciembre. Don Melquíades. Necesito que traiga los originales mañana a las 8 de la mañana. A la casa. Una pausa muy corta y luego su voz tranquila, medida, sin una sola pregunta. Allí estaré. Colgué. Puse la alarma a las 4 y me quedé sentada a oscuras, escuchando las risas que subían desde abajo y las campanadas y los gritos de feliz año y los abrazos. Reíd, disfrutad. Es la última vez. A las 2 de la mañana llamaron a la puerta de mi cuarto. Yo no contesté. Pensé que era mi madre, que venía a decirme que bajara, que no pasaba nada, que papá ya se había olvidado, que todo el mundo había bebido. Pero no era mi madre. La puerta se abrió y era Bruno. El niño de 11 años, en pijama, con el pelo revuelto y los pies descalzos. Se quedó en el umbral sin entrar, agarrado al marco de la puerta. Y me dijo, ¿te vas a ir? Y yo lo miré y le dije la verdad. Porque a los niños hay que decirles la verdad, aunque los adultos hayan decidido que no.
Dado. Sí, Bruno, me voy a ir. Y él se quedó pensando y luego dijo, yo no me he reído, ya lo sé. Se han reído todos. Dado. Mi madre también. Y yo no. Y ahí, en aquel cuarto a oscuras, a las 2 de la mañana del 1 de enero, dado, con toda mi familia riéndose y bebiendo en el piso de abajo, dado. Aquel crío de 11 años fue la única persona de aquella casa que hizo lo que había que hacer. Dado. Le dije que se fuera a la cama. Se fue, y yo me quedé sentada y me di cuenta de una cosa. Dado. Me di cuenta de que llevaba 30 años esperando que alguien de aquella familia dijera basta. Dado. Y de que ya había pasado. Dado. Ya había pasado y lo había dicho un niño y lo había dicho en un pasillo y no lo había oído nadie más que yo. Dado. Y con eso me bastaba. Me fui a las 4:15 de la madrugada, sin dramas, sin portazos. Dado. Hice la maleta en la oscuridad, bajé las escaleras en calcetines con los zapatos en la mano y me los puse en el portal. Dado. Lo único que dejé fue una cosa. La foto de mi abuela que había en la mesilla, la del taller, dado. La de ella con el mandil y las manos manchadas de cola. La dejé boca abajo. Dado. Eso fue todo lo que dejé en aquella casa. Lo que pasó dentro me lo contó Bruno después. Bruno, 11 años, dado, que estaba despierto porque los niños siempre están despiertos y siempre lo ven todo, dado. Mi padre bajó a las 7:30, afeitado, vestido, con esa cara de presidir una junta, dado. Que alguien despierte a Consuelo. Tiene que pedirle perdón a su hermano. Nadie se movió. Subió él mismo, dado. Llamó 2 veces a la puerta. No contestó nadie. Abrió, la cama hecha, el armario vacío, dado. Ni una cosa mía en aquel cuarto. Solo la foto de la abuela boca abajo encima de la mesilla, dado. Bruno dice que su cara, cuando bajó las escaleras, era una cara que no le había visto nunca. Chelo se ha ido, anunció, dado, con voz plana. Y Nicanor sonrió y dijo, bueno, eso lo aclara todo. Se ha ido como una cobarde, dado. Y mi padre asistió y dijo, con esa calma suya, dado. Pensaba anunciar el reparto a las 10, pero ya que la única que podía objetar ha salido corriendo, dado. Podemos hacerlo ahora mismo. Y en ese momento sonó el timbre. Mi madre fue a abrir, dado. Y en el umbral, con abrigo gris y un maletín de cuero, dado, había un hombre de 70 años al que ninguno de ellos había visto nunca. Soy Melquiades Rueda, dado, abogado de doña Purificación Bardají. Necesito hablar con toda la familia. Ahora, dado. Melquíades entró en aquella casa como se entra en una sala de vistas, sin prisa, sin pedir permiso, dado. Como quien tiene todo el derecho del mundo a estar donde está. Dejó el maletín encima de la mesa del comedor, dado, entre los restos de las uvas y el cava de la noche anterior, y lo abrió sin sentarse. Dado. Mi padre se levantó de golpe. Usted no está invitado. Esta es mi casa. Y Melquíades, sin levantar la voz, dado, dijo la frase que Bruno me repitió 3 veces porque no se le iba de la cabeza, dado. Esta es la casa que construyó Purificación Bardají, dado. Y yo estoy aquí en cumplimiento de mi deber fiduciario hacia la beneficiaria de su fideicomiso. Silencio, dado. Su hija Consuelo es la beneficiaria única de un fideicomiso irrevocable constituido hace 9 años, dado. Y usted lo sabe desde el día en que su madre lo firmó, don Anastasio, dado, porque usted la acompañó a la notaría y se quedó esperando en el coche, dado. Bruno dícese que en ese momento no se oía ni la calefacción. Mi padre se puso rojo, luego blanco, dado. Y luego, según Bruno, de un color que el niño describió con estas palabras exactas, se puso del color de la pared, dado. Mi madre estaba mal de la cabeza al final, dijo. Y Melquíades sacó un papel del maletín y lo dejó encima de la mesa, dado. Informe neurológico, firmado por 2 especialistas, dado. La misma semana de la firma, plena competencia cognitiva. Su madre estaba, señor Bardají, dado, más lúcida que la mayoría de las personas que hay ahora mismo en esta habitación. Nicanor intentó intervenir, dado. Se puso de pie, se abrochó la chaqueta, dado. Don Melquíades, cualquier documento puede impugnarse en el foro adecuado, dado. Y Melquíades se giró hacia él muy despacio. Usted redactó la solicitud de modificación de beneficiario, dijo, dado. Usted alegó que no se podía localizar a su hermana, dado. Y usted le escribió a su padre por correo electrónico el 14 de diciembre a las 11:40 de la noche, dado. Y cito literalmente, tranquilo, papá, ella nunca reclama nada, nunca lo ha hecho, esa es la gracia, dado. Y Bruno dice que la compostura de Nicanor no se rompió, se evaporó.
Dado. Mi tía Amalia se puso de pie. Anastasio, deja que el hombre hable. Y hubo un murmullo de asentimiento. Dado. Y mi padre miró a su alrededor y vio lo que jamás había visto en su vida. Dado. Vio que el público que él había reunido para su función ya no era suyo. Fuera de mi casa, dijo. Dado. Y se le quebró la voz. Fuera ahora mismo o llamo a la Guardia Civil. Melquíades lo miró un momento largo. Dado. Y luego cerró el maletín con un clic muy limpio. Me voy, dijo. Pero volveré a las 2. Dado. Para la lectura formal del patrimonio que usted mismo ha convocado. Dado. Está en el mensaje que mandó al grupo de la familia el 20 de diciembre. Y en el umbral, ya con el abrigo puesto. Dado. Se giró. Y no vendré solo. A las 2:15 entré por la puerta de la cocina. La casa estaba llena otra vez. Dado. Habían vuelto todos. Dado. Nadie se había ido, porque nadie se iba a perder aquello por nada del mundo. Dado. A través del arco del comedor vi a mi padre de pie delante de la chimenea, con un folio en la mano. Dado. Sujeto en alto como quien lee una sentencia, y lo oí decir. Dado. Los bienes de mi madre quedarán consolidados bajo mi administración. La casa de Toledo pasa a la sociedad familiar. Dado. El taller se venderá porque no da nada y hay que mantenerlo. Se me paró el corazón, el taller. Y en cuanto a Consuelo, Dado, dijo mi padre. Y aquí hizo una pausa y sonrió. Dado. Una sonrisa pequeña, compasiva, la peor sonrisa que le he visto en mi vida a un ser humano. Dado. Mi madre quería que tuviera un detalle, un gesto de buena voluntad, y dijo una cifra, 3.000 euros. Dado. Yo saqué la carpeta del bolso y entré en el salón. Dado. Y detrás de mí, sin hacer ruido, entró Melquíades Rueda. 34 cabezas se giraron a la vez. Mi padre me vio. Dado. Y en su cara hubo, durante medio segundo, algo parecido al alivio, porque él creyó. Dado. Y esto es lo que más me duele de todo. Él creyó que yo volví a pedir perdón. Ah, dijo. Dado. La hija pródiga. ¿Vienes a disculparte con tu hermano? Y yo dije, con una voz firme, tranquila. Dado. Una voz que me sorprendió a mí misma. No. Vengo a escuchar el testamento, el de verdad. Dado. Y dejé la carpeta encima de la mesa. Y me giré, pero no hacia mi padre. Me giré hacia la sala, hacia la gente. Dado. Hacia mis tías, mis primos, mi madre en el rincón, Bruno de pie en la puerta con los ojos como platos. Dado. Perdonad la interrupción, dije. Pero lo que acabáis de escuchar no es el testamento de la abuela. Dado. Es un plan de reparto que ha redactado mi padre él solo. Y puse la mano encima de la carpeta. Dado. Esto es el fideicomiso irrevocable de Purificación Bardají, y mi abuela nombró a una única beneficiaria. Y me callé. Dado. Y el silencio que vino después no era el silencio educado de una reunión familiar incómoda. Dado. Era el silencio de 34 personas dándose cuenta a la vez de que están presenciando algo que ya no se puede deshacer. Dado. Mi padre no dijo nada. Se quedó con el folio en la mano y el folio empezó a temblarle. Que hable, dijo mi tía Amalia. Dado. Clara, firme que hable la niña. Dado. Y Melquíades dio un paso al frente y levantó el documento original para que la sala lo viera. Papel crema. Dado. Sello notarial rojo. Firma. Dado. Fideicomiso irrevocable otorgado por Purificación Bardají Solana hace 9 años ante notario y 2 testigos independientes. Dado. Capital 480.000 euros. Beneficiaria única Consuelo Bardají Ferrero. Un jadeo. Dado. Un jadeo colectivo, de verdad, no es una manera de hablar. Dado. Adicionalmente, dijo Melquíades, y ahora hablaba muy despacio. Dado. Porque sabía perfectamente lo que estaba a punto de decir. El inmueble de la calle de la Trinidad. Dado. Conocido como el taller y el inmueblecito en Cadaqués, provincia de Gerona. Dado. Se transfieren a la beneficiaria al fallecimiento de la otorgante. Dado. Y mi tía Amalia dijo en voz alta sin poder contenerse, ¿qué casa de Cadaqués y mi padre? Dado. Que llevaba 64 años creyendo que lo sabía todo de su madre. Se sentó. Se sentó de golpe, dado, en el brazo de un sillón, como si se le hubieran ido las piernas. Melquíades no había terminado. Dado. Sacó otro papel y leyó. Dado. Correo electrónico remitido por don Nicanor Bardají a don Anastasio Bardají el 14 de diciembre. Y leyó la frase. Dado. Ella nunca reclama nada. Nunca lo ha hecho. Esa es la gracia. Y la sala entera se giró hacia mi hermano. Dado. Nicanor estaba de pie muy quieto con las manos a los lados.
Y su mujer Mercedes, que estaba a su lado, hizo algo que yo vi perfectamente desde donde estaba. Retiró el brazo muy despacio, lo sacó de debajo de la mano de él, y se apartó un paso. Estaba confundida, dijo mi padre. Mi madre estaba confundida, pero lo dijo sin fuerza. Lo dijo como se dice una cosa que uno mismo ya no se cree. Y entonces, desde el fondo del salón, desde el sillón de orejas junto a la ventana, habló mi tía abuela Genoveva. 83 años, hermana de mi abuela. Llevaba toda la mañana callada. Y dijo en voz baja pero perfectamente audible. Puri me lo contó, todos se giraron. Me lo contó hace 9 años. Me dijo, Geno, Anastasio lo va a intentar. Y me ha asegurado de que no pueda. Y luego me miró a mí, lo sabía, hija. Tu abuela siempre lo supo. Mi padre miró a su alrededor y vio 34 caras que ya no lo miraban con respeto. Lo miraban como se mira una cosa cuando descubres que por dentro estaba podrida. Y entonces se giró hacia Nicanor. Y aquí es donde se rompió todo. Aquí es donde se rompió de verdad. No cuando entró Melquíades. No cuando leyó el documento. Aquí. Di algo, le dijo mi padre a mi hermano. Tú eres el listo, haz algo. Y Nicanor, con la voz de un hombre al que ya le da todo igual, contestó. Papá, irrevocable significa irrevocable. Te lo dije desde el principio. Te dije que no había nada que hacer. Y mi padre gritó. Tú me dijiste que lo tenías controlado. Tú me dijiste que ella no se iba a enterar nunca. Y ahí estaba. Delante de 34 testigos, mi padre acababa de confirmar, con sus propias palabras, todo lo que Melquíades había presentado. Y la copa de cava que tenía en la mano se le resbaló de los dedos. Se hizo añicos contra el suelo. El líquido se extendió despacio hacia la alfombra buena, la de la abuela, y nadie se movió a limpiarlo. Nadie. Y entonces mi padre hizo lo último que yo esperaba. Se le fue la agresión de golpe, como se le va el aire a un globo. Se le bajaron los hombros, se le rompió la voz, y se giró hacia mí con los ojos brillantes y dio 2 pasos hacia mí, Chelo, hija. Yo solo intentaba proteger a la familia. Lo he hecho porque te quiero. Y aquí tengo que parar un momento, porque hay una cosa que no le he contado a nadie, y que solo he entendido con el tiempo. En ese instante, cuando mi padre dio esos 2 pasos hacia mí, con los ojos brillantes, yo estuve a punto de perdonarlo. No es una manera de hablar. Estuve a punto. Sentí físicamente el impulso de dar un paso hacia él y abrazarlo, porque llevaba 30 años esperando eso. 30 años esperando que aquel hombre me mirara de esa manera. Y en el peor momento posible, en el momento más falso de todos, por fin lo hizo. Y una parte de mí, la parte pequeña, la parte de 7 años, quiso creérselo. Eso es lo que le hace a una persona 30 años de esto, que cuando por fin te dan una migaja, y te la dan encima porque no les queda más remedio, tú todavía tienes hambre suficiente para cogerla. Pero yo tenía 30 años, no 7, y tenía una carpeta encima de la mesa, y lo miré. Miré al hombre que había llamado a mi trabajo pegar libros rotos en el funeral de su madre. Al hombre que me había sentado en la mesa de los niños a los 30 años. Al hombre que me había mandado a mi cuarto delante de 30, y 4 personas y se había reído. Al hombre que le había dicho a un juez que no podía localizarme mientras yo dormía en el piso de arriba de su casa. Y dejé que el silencio durara 3 segundos y dije, no lo has hecho porque me quieras, papá. Lo has hecho porque nunca, en 30 años, has creído que una hija merezca lo mismo que un hijo. Y eso no es amor, eso es propiedad. Y entonces mi madre se puso de pie. Herminia, 61 años, 38 de matrimonio. 38 años de rincón, de mirarse las manos, de no montes nada, hija. Se puso de pie con la cara empapada y las manos temblando, y miró a mi padre. Y dijo, le debes una disculpa, Anastasio. Se la debes desde hace 30 años. Y la sala contuvo la respiración, y mi padre no dijo nada. Se dio la vuelta, entró en su despacho y cerró la puerta. Y esa fue la última vez que lo vi. Lo que vino después fue todo administrativo, y ocurrió despacio como ocurren estas cosas. El juzgado apartó a mi padre de la administración. No lo impugnó. Su abogado le dijo lo mismo que le había dicho Nicanor,
y lo mismo que le había dicho Melquíades, que irrevocable significa irrevocable. Los 480,000 euros pasaron a mi cuenta en marzo. La escritura del taller de la calle de la Trinidad se puso a mi nombre en abril. La de Cadaqués en mayo. Nicanor tuvo problemas. El correo electrónico llegó al colegio de médicos y también a su hospital, no por mí, que conste, yo no lo mandé, sino porque en una familia de 34 personas siempre hay alguien que habla. Le abrieron un expediente. No lo despidieron, pero perdió la jefatura que le acababan de dar y perdió, según me contaron, bastante más que eso. Mercedes lo dejó en junio. Mi padre me llamó una sola vez, en abril. Descolgué sin saber quién era. Has destruido esta familia, dijo. Y yo le dije, no, papá, la has destruido tú. Yo solo he traído los papeles. Y colgué. No he vuelto a saber de él. 2 semanas después de que me dieran las llaves, conduje sola hasta Toledo. Melquíades me esperaba en la puerta del taller de la calle de la Trinidad, con un llavero de latón en la mano. Es suyo, me dijo. 2 palabras. Es suyo. Y esas 2 palabras me deshicieron más que todo lo demás junto. Metí la llave. Giré. Y la puerta se abrió con ese chirrido que llevaba oyendo desde que tenía 4 años. Y me golpeó el olor. Cola de conejo, cuero, papel viejo, cera de abeja, el olor de mi infancia entera. El taller estaba exactamente como ella lo había dejado. Las prensas, la guillotina, los tipos móviles en sus cajas. El banco de coser cuadernillos con el bastidor todavía montado, con un cuadernillo a medio coser, con la aguja clavada en el lomo. Se había muerto a mitad de un libro. Y encima del banco, encima de todo, había una cosa, su plegadera de hueso, la que usaba desde los 19 años, la que le había regalado su marido, un pedazo de hueso blanco, alargado, pulido por 68 años de mano, con la punta redondeada de tanto marcar dobleces. Estaba encima de un sobre, y en el sobre ponía Chelo. Me senté en su taburete y lo abrí, Chelo. Si estás leyendo esto en el taller, es que ya está hecho, es que fuiste lo bastante valiente. Yo sabía que lo serías, aunque tú no lo supieras. Este taller es tuyo, siempre lo fue. Yo solo lo he tenido caliente para ti. Y la casa de Cadaqués también, y esa te la dejo por otra cosa. Te la dejo porque todo el mundo necesita un sitio al que ir cuando el mundo pesa demasiado. Yo tuve el mío durante 40 años y no se lo dije a nadie, ni siquiera a tu abuelo. Ahora es tuyo. Y la plegadera, hija, la plegadera es lo más importante que hay en esta caja. Con esto no se corta, con esto se abre. Eso me lo enseñó tu bisabuelo y ahora te lo enseño yo. La gente cree que una plegadera sirve para cortar papel y no. Sirve para abrir un pliego por donde ya estaba doblado. Sirve para separar sin romper. Sirve para encontrar la línea que ya estaba ahí. Eso es lo que has hecho tú. Estoy orgullosa de ti. Lo estuve siempre, tu abuela. Lloré en aquel taburete durante mucho rato, con la plegadera de hueso en la mano, con el olor a cola y a cuero, y con un cuadernillo a medio coser delante de mí. Pero no lloré como había llorado en aquella casa. No fue ese llanto que ahoga y da vergüenza. Fue de los que abren algo en vez de cerrarlo, de los que te dejan más ligera, no más vacía. Ha pasado un año. En junio fui por primera vez a Cadaqués. Conduje desde Toledo, 900 kilómetros, con la plegadera de hueso en la guantera, porque no la dejo en ningún sitio. La casa está en una calle empinada, encalada, con una puerta azul que estaba descascarillada y una higuera en el patio de atrás que se había comido medio muro. Y estaba todo tal cual, como si ella hubiera salido a comprar el pan hace 40 años y no hubiera vuelto. Un juego de café para 2 en el aparador. 2. Y en la habitación de arriba, en un cajón, un montón de cuadernos. Cuadernos de tapa dura, con las hojas cosidas por ella, uno detrás de otro, ordenados por años. Del 79 al año pasado, 46 cuadernos. Me senté en el suelo de aquella habitación y empecé a leer. Y no eran un diario, no exactamente. Eran notas de trabajo. Apuntes de encuadernación, pruebas de cola, dibujos de nervios y cabezadas. Fórmulas escritas con su letra. Pero cada pocas páginas, entre una fórmula y otra, había una línea suelta.
Y esas líneas eran otra cosa. 8 de agosto. Anastasio ha aprobado la carrera. Estoy orgullosa y no sé por qué me da miedo. 14 de mayo. Hoy le he oído hablarle a Herminia como le hablaba su padre a su madre. He salido al patio a llorar. 3 de julio. Ha nacido Consuelo. Tiene las manos largas. Y luego, muchos años después. 12 de octubre. Chelo ha venido al taller. Tiene 4 años y ha estado 2 horas mirándome coser sin decir nada. 2 horas. Nadie aguanta 2 horas mirando coser a los 4 años. Esta niña es mía. Y ya no pude seguir leyendo. Bajé al patio. Me senté debajo de la higuera y estuve allí hasta que se hizo de noche. 46 cuadernos. 46 años apuntando lo que veía en silencio, sin decirle nada a nadie. Y entonces entendí por fin, del todo, lo que Melquíades había intentado explicarme en su despacho. Mi abuela no tomó una decisión hace 9 años. Mi abuela llevaba 40 años tomando esa decisión, un poco cada día, en la última línea de cada página, entre una fórmula de cola de conejo y un dibujo de una cabezada. El taller de la calle de la Trinidad está abierto. Puse una placa en la puerta pequeña de latón que dice Restauración Bardají. Bardají, sí, me lo pensé mucho. Y decidí que ese apellido no es de mi padre, es de ella. Trabajo allí 4 días a la semana. Tengo 2 aprendices. Una se llama Lucía, tiene 23 años y las manos más firmes que he visto nunca. La otra es un chico de Talavera que se llama Iván y que llegó preguntando si de esto se podía vivir. Y yo le dije que sí, que se puede vivir, que no te vas a hacer rico, pero que puedes vivir, y se puso a llorar. Y luego me contó por qué. Me contó que su padre le había dicho que aquello era una tontería, que se metiera en una oposición, que a los 24 años ya iba tarde para andar jugando con papelitos. Papelito. Y yo le dije, Iván, ven aquí. Y lo llevé a la mesa del fondo, donde tenía abierto un libro de coro del siglo XVI, un canto llano, con las hojas de pergamino y las letras capitulares en rojo y azul. Un libro que había sobrevivido a 4 siglos, a una guerra y a una inundación. Y le dije, tócalo, y él dijo, no puedo. Y yo le dije, sí puedes, con esta mano y así. Y le enseñé cómo se toca un pergamino de 500 años. Y cuando puso la mano encima, se le llenaron los ojos otra vez. Y le dije, esto sigue aquí porque alguien, en cada siglo decidió que valía la pena arreglarlo. Y todos esos alguien tuvieron a un padre diciéndoles que eran papelitos. Trabaja, anda. Ahora Iván tiene 25 años y ha empezado a coser a la francesa mejor que yo. En marzo terminé el cuadernillo que mi abuela dejó a medias. Lo cosí con su aguja en su bastidor con la misma hilo. Es un libro de horas del 17 que le había encargado un coleccionista de Cuenca. Se lo entregué en abril. No le cobré. Bruno viene los sábados. Tiene 12 años ya. Sus padres lo traen desde Madrid y lo dejan toda la mañana. Le he enseñado a doblar pliegos y a coser a la francesa. Y se le da bien, se le da muy bien. Y cuando se le da mal se enfada muchísimo y hay que dejarlo un rato solo. El primer sábado que vino, mientras yo le enseñaba a usar la plegadera, me dijo, sin levantar la vista del pliego. Yo no me reí, Chelo, en Nochevieja, yo no me reí. Y yo le dije, ya lo sé, Bruno, ya lo sé. Mi madre vino en septiembre. Vino sola en autobús sin avisar. La encontré de pie en la puerta del taller, con el bolso agarrado con las 2 manos, sin atreverse a entrar. No hablamos de mi padre. No hablamos de la Nochevieja. No hablamos de 38 años. Le enseñé el taller, le enseñé las prensas, le enseñé el cuadernillo que había terminado. Y ella lloró un poco, callada, como llora ella. Y luego me ayudó a barrer. Y eso fue suficiente. De momento eso fue suficiente. Un mes después me llegó un sobre al taller, sin sello, sin remite. Alguien lo había metido por debajo de la puerta. Dentro había una hoja con una sola línea. Nunca me puse de tu lado. Ahora sí, mamá. La doblé y la guardé en el mismo bolsillo del abrigo donde llevo la de la abuela. 2 cartas. 2 mujeres. Una que lo planeó todo con 9 años de antelación y otra que llegó tarde, pero que llegó. Ahora mi madre viene una vez al mes. Sigue sin hablar de mi padre. Yo tampoco pregunto. Sé, porque me lo ha contado mi tía Amalia,
que siguen viviendo juntos en la casa de Madrid y que apenas se dirigen la palabra. Sé que él ya no sale, que dejó el club, que dejó las comidas con los antiguos compañeros del hospital, que un cirujano jefe con 40 años de prestigio se pasa ahora las tardes solo en un despacho lleno de libros de medicina que ya no lee nadie. No me alegro. Y esto es lo más raro de todo lo que les he contado. Pensé que me iba a alegrar. Durante meses me imaginé alegrándome. Y no me alegro. Simplemente ya no está. El sitio que ocupaba mi padre en mi cabeza, ese sitio enorme que ocupó durante 30 años, está vacío ahora. Y no lo ha llenado el rencor ni el triunfo ni nada. Está vacío y se está bien. Les estoy contando esto desde el porche de la casa de Cadaqués. Es octubre. Ya no hay turistas. El mar está gris y le da exactamente igual todo lo que pasó en aquel salón de Toledo. He traído 3 cuadernos de mi abuela y los estoy leyendo aquí, en el porche, uno cada tarde, sin prisa. Los estoy racionando, la verdad, porque cuando se acaben ya no habrá más. Y he empezado uno mío, tapa dura, cosido a mano, con el papel que ella dejó en el taller. En la primera página, arriba del todo, he escrito la fecha de hoy. Y debajo, una sola línea. Bruno ha cosido hoy su primer cuadernillo entero él solo. Tiene 12 años, tiene las manos largas. No les cuento esto para darles una lección. No sé lo que tienen que hacer ustedes. Solo sé lo que hice yo. Pero hay 3 cosas que aprendí y que no sabía antes. Y esas sí se las cuento. La primera, el silencio no es un sí. Yo estuve 30 años callada en aquella mesa, y la gente que estaba alrededor cogió ese silencio y lo llamó conformidad. No lo era. Era simplemente una mujer que todavía no había encontrado sus pruebas. La segunda, esperar no es ser cobarde. Mi padre y mi hermano contaban con que yo no iba a pelear, y casi acertaron. Pero no supieron ver la diferencia entre alguien que no puede pelear y alguien que está eligiendo el momento. Y la tercera, que es la que de verdad importa. Mi abuela no me dejó dinero, mi abuela me dejó constancia. Constancia de que alguien en aquella familia me había estado mirando de verdad, durante años en silencio, y había decidido que yo merecía que la protegieran. Y que no lo dijo con palabras, porque las palabras en aquella casa no valían nada. Lo dijo con documentos, con notarios, con 9 años de antelación y con 46 cuadernos que no le enseñó a nadie. Esa es la herencia que me cambió la vida. No los 480,000 euros. No el taller, no esta casa. Fue saber que alguien pensó que yo merecía todo ese trabajo. Tengo la plegadera de hueso encima de la mesa del taller. La uso todos los días. Está más pulida que hace un año, porque ahora la pulo en mis manos. Y cada vez que abro un pliego con ella, cada vez que separo 2 hojas que llevan 300 años pegadas sin romper ni una sola fibra, me acuerdo de lo que me escribió. Con esto no se corta, con esto se abre. Sirve para encontrar la línea que ya estaba ahí. Yo tenía 30 años y una familia entera riéndose de mí en un salón, y no me hizo falta romper nada. Solo hizo falta abrir por donde ya estaba doblado. Y una última cosa, y con esto termino. El otro día Bruno me preguntó, mientras cosíamos, si yo perdonaría a mi padre algún día. Y yo me quedé pensando mucho rato, porque a los niños hay que contestarles bien. Y le dije que no lo sabía. Y le dije que perdonar no es lo mismo que volver. Que se puede perdonar a alguien y no volver a sentarse nunca en su mesa, y que las 2 cosas pueden ser verdad a la vez. Y le dije que mi abuela, que era la persona más lista que he conocido, tampoco perdonó nunca a sus cuñados, y que vivió 90 años tan feliz. Y Bruno dijo, vale, y siguió cosiendo. Y luego, sin levantar la vista, dijo una cosa que me dejó sin aire. Dijo, es que tu abuela sí que se sentó a tu mesa. Y tenía razón. 9 años antes de morirse, en un despacho de la calle de Toledo, aquella mujer se sentó a mi mesa y me guardó el sitio. Y no me lo dijo nunca, y no me pidió nada a cambio. Y se murió sin saber si yo iba a ser lo bastante valiente para reclamarlo. Eso es lo que era. Gracias por quedarse hasta el final.